En el podcast del día de hoy hablaremos sobre el método científico y los 4 pasos que lo conforman. Pues esta es una herramienta fundamental en el mundo de la ciencia. Este método es como una brújula que guía a los investigadores para descubrir cómo funciona el mundo que nos rodea. Consta de 4 pasos principales. Estos serían la observación, la hipótesis, la experimentación y conclusiones. Para hablar sobre el método científico tendré a mi lado a mis compañeras Karen, Irene, Elina y Nicole comentando sobre estos pasos, las funciones y si ellas creen que este método es efectivo. El primer paso es la observación. En este primer paso, los científicos se convierten en detectives de la naturaleza. Observan un fenómeno, un comportamiento o un problema que les llame la atención. Por ejemplo, imaginémonos que un biólogo nota que las plantas en su jardín crecen más rápido en ciertas áreas que en otras. Esto llamará su atención o su curiosidad. La observación inicial de este fenómeno es crucial, porque será su punto de partida para plantear preguntas sobre por qué ocurrió eso, qué factores están influyendo, si el lugar donde él colocó las plantas o la forma en la que crecen o de la especie a la que pertenecen. La observación no se limita solo a lo que vemos. Esto puede sonar un poco contradictorio, pero también puede incluir datos, mediciones o incluso resultados de investigaciones previas. Lo importante es que sea precisa y detallada, porque de ella dependerá todo lo que sigue. A continuación tenemos el segundo paso, que es la formulación de una hipótesis. Una hipótesis es una explicación tentativa, una especie de suposición adecuada sobre lo que podría estar causando el fenómeno observado. Siguiendo con el ejemplo del biólogo, él podría plantear la siguiente hipótesis. Las plantas crecen más rápido en áreas donde reciben más luz solar. Una buena hipótesis debe ser clara, específica y comprobable, es decir, debe poder ser puesta a prueba mediante experimentos. No es una afirmación al azar, sino una propuesta basada en conocimientos previos y en la observación inicial. Bueno, y ahora pasamos con la experimentación. Este se puede decir que va a ser el paso en donde los científicos ponen a prueba su hipótesis, diseñan un experimento controlado donde manipulan una variable llamada variable independiente para ver cómo afecta a otra que sería la variable dependiente. Volviendo al ejemplo del biólogo, podríamos decir que un experimento donde coloque 2 grupos de plantas en condiciones idénticas, pero a una la cantidad de luz solar que reciben cambiará. Un grupo estaría en un lugar con mucha luz y el otro en un lugar con poca luz. Después de un tiempo mediríamos el crecimiento de las plantas en ambos grupos para ver si hay una diferencia. En la experimentación se debe tomar en cuenta que aquí la clave es el control. Los científicos deben asegurarse de que solo la variable que están estudiando, en este caso la del biólogo sería la luz solar, sea la que cambie, para poder atribuir cualquier diferencia en los resultados a esa variable y no a otros factores. Siguiendo con la presentación del método científico, estaré yo hablando ahora de las conclusiones. Después de realizar el experimento y recopilar los datos, llega el momento de sacar conclusiones. Aquí, los científicos analizan los resultados para ver si apoyan o refutan la hipótesis inicial. Si los datos respaldan la hipótesis, esta puede convertirse en una teoría o en un principio científico. Si no, puede ser hora de replantear la hipótesis o empezar de nuevo. En el caso del biólogo, si las plantas expuestas a la luz crecieron más rápido, podría concluir que la luz solar es un factor importante en el crecimiento de las plantas. Pero, si no hubo diferencias, tendría que reconsiderar su hipótesis y tal vez investigar otros factores, como la cantidad de agua o el tipo de suelo. Una de las conclusiones a las que llegamos en conjunto es que es importante destacar que el método científico no es solo una línea recta, sino es un ciclo. Las conclusiones de un experimento pueden llevar a nuevas observaciones, nuevas hipótesis y nuevos experimentos. Es así como la ciencia va avanzando, paso a paso, pregunta a pregunta, experimento a experimento. En sí, el método científico no es solo para científicos en laboratorios, como muchos pensamos. Es una forma de pensar que todos podemos aplicar en nuestra vida diaria. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ocurre algo? ¿Has intentado probar tus propias hipótesis?
El método científico nos enseña a ser curiosos, a cuestionar lo que vemos y a buscar respuestas basadas en evidencia. Así que la próxima vez que te enfrentes a un misterio, recuerda estos 4 pasos y conviértete en tu propio científico. Pues bien, ya habiendo escuchado toda esta información, me gustaría saber qué piensan mis compañeras. Irene, ¿crees que el método científico es efectivo para todas las investigaciones o de qué depende esto? Pues siento que tendría que haber un análisis de qué requiere la investigación como tal y cuáles son las necesidades que ésta tiene, pero en general el método científico puede servir como una muy buena base para cualquier investigación. Considero que esta es una buena respuesta, Irene, porque pues sí va a depender del investigador y de la naturaleza de la investigación. Y agradezco a todas mis compañeras pues por su participación, por compartirnos de su conocimiento. Esperamos que el ejemplo les haya servido para entender un poco más sobre los 4 pasos del método científico y del método científico como tal.